Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 26. Historia del príncipe disoluto y el santo de la espada excéntrico. Oiga, Su Alteza. Está fingiendo que no puede, ¿verdad? Cuando lo acorralé con esa pregunta, la persona, que reía como correspondía a su edad, entrecerró los ojos. Su expresión era más madura de lo que nunca había visto, y parecía una persona completamente diferente de la que los nobles solían murmurar a sus espaldas como, el príncipe inútil. Yo siempre me había aburrido. Solo me divertía cuando blandía la espada, y sinceramente, ni siquiera recuerdo bien cómo pasaba el resto del tiempo. La vida diaria de un hijo de noble era sofocante y aburrida para mí. En ese entonces, solo unos pocos en la orden de caballeros podían igualarme con la espada, y esos pocos, incluido mi padre, el capitán de la orden, no tenían tiempo libre para jugar con un niño tan a menudo. Los demás, al parecer, no podían soportar que su orgullo fuera herido al ser derrotados repetidamente por un niño que aún no podía ser ni aprendiz de caballero, y con una excusa u otra, se negaban a enfrentarme. Aunque no me disgustaba el autoentrenamiento, las habilidades que uno puede perfeccionar solo son bastante limitadas. Como todavía era un niño, se me prohibió salir de la capital solo, así que todos los días solo podía blandir mi espada en un rincón del campo de entrenamiento, frustrado. Si no fuera noble, podría haber sido un aventurero. Entonces podría haber tenido todas las batallas que quisiera. Por supuesto, a mi edad no podría aceptar misiones para subyugar monstruos, así que sería más bien, encontrarme con un monstruo mientras realizaba una misión de recolección en el bosque, y verme obligado a luchar contra él. Así, un día, frustrado por no poder dar lo mejor de mí, le hablé a esa persona porque quería exponer la habilidad oculta que poseía. El primer príncipe, hijo de una concubina, nacido después del heredero legítimo. Pero cuando era niño, se escuchaban rumores diferentes. Que tenía un gran poder mágico, era muy talentoso e inteligente, y que el país estaría seguro. Yo, de edad similar, como hijo del capitán de la Orden de Caballeros, había practicado esgrima con él varias veces bajo la tutela de mi padre, y en ese corto tiempo, me di cuenta de lo talentoso que era. Desde cuando ese talentoso primer príncipe empezó a ser llamado un prodigio en su infancia, pero ese fue su apogeo. Se decía que, como miembro de la realeza, no se molestaba en aprender historia o política por sí mismo, sino que se dedicaba a la poesía, la música y la pintura, evitaba los estudios de príncipe con cualquier excusa, e incluso se ausentaba de las clases fingiendo estar enfermo. Como si fuera inducida, su reputación cambió por completo. Yo solo no podía dar lo mejor de mí porque no tenía un oponente digno. Pero esta persona, ahora, se contenía para no dar lo mejor de sí por consideración al heredero legítimo que había nacido. Creo que también sentía una especie de camaradería, siendo víctimas de la incomprensión de los adultos que nos obligaban a actuar así debido a diversas ataduras. Siendo aún un niño, yo pensaba firmemente que debía exponer este secreto, hacerlo público y corregir a los adultos que habían creado un entorno que le obligaba a no dar lo mejor de sí. Con ese pensamiento, le señalé que estaba fingiendo que no podía. El príncipe Elarcia, a quien yo solo conocía superficialmente por las clases de esgrima, inclinó la cabeza con una sonrisa madura cuando un día le dije algo así de repente. Era como si dijera, y su cabello negro liso, heredado de su madre, le caía suavemente sobre la mejilla. Yo, como para demostrar que mi opinión no era errónea, seguí explicando apresuradamente, como si estuviera reforzando la validez de mis palabras, mientras él permanecía en silencio. Su Alteza Elarcia no tiene por qué ser una sombra. Mi padre también lo apoyará, así que no debería ocultar su habilidad y fingir que no puede. Yo no lo creo así. Me molestó que el príncipe Elarcia me negara desde el principio. Había pensado que esta propuesta, al menos, sería recibida favorablemente. Creo que está mal que los demás no valoren a las personas talentosas, y que las personas capaces no actúen. Tienes un fuerte sentido de la justicia. Su forma de hablar era demasiado. Me enfadé de repente. Supongo que sentí que se negaba la imagen correcta que yo creía que debía ser. Incluso sentí una ira egoísta,
preguntándome por qué no se alegraba cuando le decía que podía eliminar la causa por la que tenía que ocultar su habilidad. ¿Cómo puedes decir que está bien que te desprecien? Ante mi tono de voz, que parecía un ladrido, el príncipe Elarcia no se inmutó. Levantó la mirada en diagonal hacia arriba, como si estuviera pensando en algo, y luego abrió lentamente los labios. Quizás porque mi hermano era adorable. La respuesta inesperada me dejó sin palabras. Se me escapó un sonido tonto de la boca. Yo era la persona destinada a resolver el problema de la sucesión de este país, ¿verdad? Nací de un plan entre el rey de este país, que no había tenido un heredero durante mucho tiempo, y una plebeya sin familia con un alto poder mágico, cuya influencia familiar podía ser completamente eliminada. Eso, lo sé, pero... Aunque la historia oficial de su madre es que era una bailarina a la que el rey amaba unilateralmente, no hay ningún noble influyente que no conozca la verdad. Aunque solo puedo verlo de vez en cuando, mi hermano es adorable. Me alegra que sus majestades hayan podido tener un hijo biológico, algo que casi habían dado por perdido. Pero hasta entonces, me criaron con amor y rigor, como si fuera su propio hijo, a pesar de no tener lazos de sangre. Los ojos de Elarcia, que miraba el castillo desde el jardín, buscaban a alguien dentro. Por eso quise corresponder. No deseaba ser rey. Quería ser para el futuro de este país, al que su majestad se dedica, eso es lo que pensé. Mi cara se puso roja de vergüenza, y aparté la mirada del príncipe Elarcia, al darme cuenta de que, con mi sentido de la justicia infantil, casi revelaba algo importante para él, queriendo mostrar la verdad a quienes lo despreciaban por ser el primer príncipe hijo de una concubina. No importa lo que diga, habrá nobles que intentarán apoyarme. Quiero evitar una disputa por el trono y dividir el país en dos. Eliminemos el entorno injusto que le impide dar lo mejor de sí. Yo no veía lo que sucedería después. Ahora que ha nacido y crecido un hijo entre la reina legítima y el rey, no tengo intención de complicar innecesariamente el problema de la sucesión al trono. Pero, ¿y si su hermano no es tan bueno? No, ese niño es inteligente. Puede que sea la visión sesgada de un hermano, pero bueno, es el hijo de su majestad, así que es poco probable que eso suceda. Y entonces, esta persona, que era 2 años menor que yo, pero que había elegido su forma de vida con la vista puesta en el futuro, de repente me pareció más deslumbrante que cualquier otra cosa. Así que dice que está bien ser una sombra para siempre. Pero, ¿qué pasa? Pensé que esta persona no sería reconocida por nadie y no dejaría su nombre, y me sentí tan frustrado que, sin darme cuenta, me aferré a él de forma vergonzosa. Depende de uno mismo qué considerar como luz. ¿Qué considerar como luz? ¿Qué considerar como honor? Si es un lugar donde se puede ver esa luz propia, entonces está bajo el sol. Sopló el viento y los pétalos de las flores danzaron en el jardín. Ah, claro. En ese momento, mis ojos no podían apartarse de esa luz. ¡Qué nostalgia! Fue por aquí en el jardín, ¿verdad? Al ver las mismas flores, la escena de aquel día revivió vívidamente en mi mente. Mientras tocaba el cinturón de mi espada con la punta de los dedos de mi mano izquierda, me di cuenta de que lo había dicho sin pensar. Fue inconsciente. Es la historia del día en que empecé a servirle. Ah, sí, el día en que Sylvestre me regañó. Fruncí el ceño ante la forma intencionada en que el príncipe Elarcia lo dijo. ¡Qué persona tan malvada! No son tus palabras de entonces, pero... Volví la mirada. Con su cabello negro liso, que no se parecía al de su padre, el príncipe Elarcia elegía sus palabras mientras jugaba con las puntas de su cabello con los dedos. No tienes que fingir que no puedes, ¿sabes? Detrás de Williard, no hay necesidad de ocultar tu habilidad. Jajaja, es una broma. Cuando me reí por la nariz, el príncipe Elarcia pareció un poco molesto y frunció los labios. Incluso ahora, no estoy ocultando nada. ¿No ha oído hablar de la historia de que subyugué a los monstruos del paso de Melga solo? No me refiero a eso, me refiero a cómo te manejas políticamente. No tengo que tratar con grandes personas desagradables, las molestas ataduras políticas están lejos, y puedo disfrutar acompañando los pasatiempos de Su Alteza. No tengo ganas de estar en el escenario político. Realmente, te has convertido en él,
sirviente del príncipe disoluto. Cuando dije eso, contando con los dedos, el príncipe Elarcia negó con la cabeza como diciendo, ay, ay. Seguramente esa historia también llegó a sus oídos. Debía haber muchos que querían que yo, a quien se llamaba el Santo de la Espada, me uniera al bando del segundo príncipe, considerado el heredero legítimo. Mi padre me había advertido sobre eso, pero incluso sin este hombre que solo sabe de espadas, el reinado de ese príncipe serio y talentoso no se verá afectado en absoluto. Por eso dicen que no tienes capacidad política, Sylvestre. Está bien, déjalos que digan lo que quieran. No quería que tú también fueras una sombra. El príncipe Elarcia sonrió con una expresión de preocupación. Fingí no darme cuenta y miré intencionadamente el jardín. Estoy en el lugar soleado que elegí.